¿Conocéis la regla del 20% que está contenida dentro de la Clarity Act? Ya sabéis, este paquete legislativo americano que no dejamos de hablar últimamente, las últimas semanas, porque podría ser uno de los interruptores que llevará a XRP y todos los tokens de infraestructura a niveles, a precios absolutamente increíbles. La Clarity Act y esta regla del 20% sobre todo es de lo que hablaremos hoy. Porque no se trata solo de la Clarity Act, sino también de empezar a desglosar, a destilar ya lo que significa cada una de las partes de este paquete legislativo americano que pretende fijar, por fin, de una vez por todas, qué activos digitales son o commodities o securities. Commodities vendría a ser lo mismo que el oro o el petróleo, pero en este caso sería materia prima, entre comillas, digital, las criptomonedas, o security, que vendría a ser como acciones de bolsa, ¿no? Un valor financiero regulado. Y si se dice que criptos son commodities y cuáles son securities, porque aquí se separan, lo cambia absolutamente todo, porque cambia quién supervisa el token, también cambia quién lo custodia, quién lo puede vender, en qué mercados se lista, cómo entra dentro del sistema institucional. Así que ya veis, 3 palabras, regla del 20%, una cláusula, Clarity Act, un terremoto entero en los canales criptos de las últimas semanas. ¿Y qué dice exactamente esta cláusula? Pues que ninguna entidad puede controlar, y ahora entenderéis por qué se va a llevar la regla del 20%, ninguna entidad puede controlar más del 20% del suministro total de un token para que ese token se considere descentralizado y por lo tanto commodity bajo la ley americana. Si en ciertos círculos se habla de ella es precisamente porque Ripple hoy mismo posee el 34% del total de XRP en su escrow. El escrow es el sistema este de cuentas como una cesta, una bolsa bloqueada, donde Ripple guarda casi todo el suministro de XRP que tiene, ¿no? Es una especie de fondo, entre comillas, que va liberando trocitos de XRP cada cierto tiempo. Pues imaginadlo como un grifo controlado, ¿no? Con calendario fijo que abre y cierra Ripple según necesidad del mercado y según los compromisos firmados. Lo que está dentro del escrow, entonces, no está circulando libremente, y lo que sale sí, lógicamente. Así que 34% es bastante más que un 20%. Entonces, Ripple, XRP no caería dentro de esto, ¿no? Así que es normal entonces que algunos se metan las manos en la cabeza y digan, ah, es 34%, no cabe ni de lejos en la regla está del 20%, ¿no? Pero, queridos macroespeculadores, hay un matiz técnico que casi nadie está leyendo bien. Y de ese matiz depende literalmente todo el escenario que vamos a vivir los próximos meses con XRP y el resto de tokens de infraestructura en cartera. Así que vamos a explorarlo aquí en un episodio más de mi lado macroespeculador. Si la regla del 20% acaba siendo ley, obligando a que nadie termine teniendo más de un 35% de un token, entonces Ripple, en teoría, tiene un puñado de caminos posibles para cumplirla. Os lo pongo ordenados bajo mi tesis, ¿no?, de probabilidad realística. Es decir, que tiene sentido que Ripple haga o no haga para cumplir esta regla del 20% y para que entre XRP dentro de este abanico, digamos. Así que vamos uno por uno. El camino 1 será que Ripple suelte todo el XRP que tiene en el mercado. Yo aquí creo que la probabilidad es de entre un 0 y un 5% aproximadamente. Imaginadlo un momento, ¿no? El modelo de negocio entero de Ripple ahora mismo depende de la estabilidad y la liquidez de XRP. Si Ripple tirase miles de millones de tokens de golpe al mercado abierto, ¿qué pasaría? Pues que destrozaría el precio, ¿no? Que socavaría a RippleNet y a sus partners de On-Demand Liquidity, el ODL, ¿no? El sistema de Ripple que usa XRP como puente, ¿no?, para liquidar pagos transfronterizos a tiempo real sin que el dinero se quede dormido en cuentas intermedias. Esto es lo que es ODL, On Demand Liquidity. También que desencadenaría demandas judiciales en cadena contra el propio Ripple. Que la confianza, lógicamente, en base a esto de los socios institucionales, se iría al pozo. Pensemos que Ripple lleva montones de tiempo dando encajones de manos, dándose las manos con institucionales, ¿de acuerdo? Así que imaginaros simplemente tirar el XRP que seguramente por debajo de la mesa ya han vendido off the market, por debajo de la mesa, ¿no? Entonces Ripple, como empresa, es demasiado lista y está demasiado invertida en su propio ecosistema como para pegarse un tiro en el pie de este calibre. Así que un 5% de posibilidad como mucho. Yo personalmente le pongo un 0%. Camino número 2. Ripple reestructura sus holdings sin vender. Y yo creo que aquí la probabilidad ya es más alta. Es la ruta más alineada con todo lo que Ripple ha construido hasta ahora. ¿Cómo se reestructura sin vender? ¿Cómo dices que Ripple reestructura sus holdings sin vender? Pues
básicamente es mover el escrow a una estructura de gobernanza descentralizada y multiparte. Si Ripple ya no controla el escrow, al menos oficialmente, esos tokens dejan de contar para el cómputo del 20%. Y eso es porque no es lo mismo poseer que controlar. Y la ley mide control, no posesión. Sería tan fácil como pasarlo todo a una fundación o a un trust legal independiente. Es lo mismo, al mismo estilo que Ethereum Foundation, ¿no? Ripple mantendría así la influencia, pero ya no control jurídico directo. Y eso es exactamente lo que mide la ley. Quizás quemar una parte programáticamente de XRP, pues bueno, Ripple ya ha demostrado disposición a quemar XRP y ya tiene infraestructura para hacerlo, ¿no? El spoiler es que yo creo que la quema de XRP por parte de Ripple no va a pasar. Camino número 3. Ripple presiona políticamente para modificar la regla. Esto también veo que tiene unas probabilidades bastante altas, entre un 40 y un 50%. Ripple tiene una de las presencias de lobby más fuerte de toda la industria cripto en Washington. Es un hecho. Lleva años gastando fortunas en abogados, en relaciones públicas y en apretones de manos discretos en habitaciones cerradas. Entonces, queridos macroespeculadores, es razonable pensar que va a empujar para que el umbral pase del 20%, como está ahora en el borrador, al 25% o al 30%, o para que haya un calendario de cumplimiento por fases. Es razonable pensar que sí, ¿no? Pero hay un coste, y el coste es importante. Cualquier modificación retrasa la aprobación de la Clarity Act entera. Y la Clarity Act entera es lo que de verdad le interesa a Ripple, porque la Clarity Act, vista en conjunto, es el interruptor que enciende toda la maquinaria americana sobre XRP. Entonces, Ripple no va a sacrificar el interruptor entero por unos puntos porcentuales. Por eso, aun siendo posible, no es la primera opción. Camino número 4. Ripple acelera la distribución institucional. Yo creo que aquí la probabilidad es de un 30 o un 40% aproximadamente. El caso es que Ripple ya está vendiendo XRP a instituciones para alimentar el ODL que acabamos de describir hace un momento, ¿no? O sea, podría simplemente acelerarlo, distribuir más rápido y más socios. ¿Cuál sería el resultado? Pues que reduce ya su porcentaje sobre el suministro total sin tirar precios en el mercado retail. Y aquí, por esto digo que suena razonable. Pero también hay un problema y es importante. Esta vía sí incrementa la oferta efectiva en circulación. Y la oferta efectiva es lo que más nos importa a los que tenemos XRP en cartera. Porque si la oferta efectiva sube, presionamos el precio un poco más a la baja y lo diluimos como si fuera un zumo en el que pones agua, ¿no? En cuanto a la escasez del activo. Entonces, Ripple sabe esto perfectamente. Por eso, aunque sea técnicamente viable, no es su estrategia preferida. Hay un quinto camino también, que es que el Ripple, la empresa, abandona XRP y se pasa como negocio simplemente a las CBDCs. Y este camino lo pongo aquí porque lo he escuchado en algún sitio o lo he leído en algún sitio, pero la probabilidad es de un 0 o un 1%, ¿vale? Esto es lo que nos están vendiendo algunos creadores de contenido y yo creo que es casi imposible, ¿vale? Que Ripple va a soltar XRP y se va a convertir 100% en proveedor de tecnología para las CBDCs, dejando el token al margen como si nunca le hubiera importado, como para poner énfasis en lo neutral que es. Bueno, la versión más delirante de la misma teoría dice que Ripple va a transferir XRP a un país concreto y va a convertirlo en moneda nacional para multiplicar el precio o algo así. Mirad, las dos teorías se desmontan solas si simplemente te paras a pensar 10 segundos. Ripple es XRP y XRP es Ripple. Por eso muchas personas cuando quieren hacer nombramiento del token XRP dicen voy a comprar Ripple, no voy a comprar XRP, ¿vale? La propuesta de valor de Ripple está atada al XRP Ledger, a la liquidez de XRP y a la liquidación entre fronteras a través de XRP. XRP es su pan y su mantequilla. O sea que no pueden sobrevivir sin XRP. Y ojo con esto otro, porque me parece importante. XRP no es una moneda, hay que dejarlo claro, es un puente. Está diseñado, como sabéis, para ser el activo intermedio que enlaza divisas distintas en una transacción transfronteriza, no para ser la divisa en sí. Una divisa nacional se compra y se mantiene en cuentas corporativas y particulares, pero un puente se atraviesa, se libera y vuelve a estar disponible para el siguiente flujo, ¿no? Claro, convertir un puente en una moneda nacional es como pedirle a una autopista que se convierta en aparcamiento. Es tirar hacia atrás, ¿no? O sea, quien nos diga que Ripple va a abandonar XRP por una ley regulatoria o no entiende cómo funciona el negocio o lo entiende y os lo está contando mal a propósito. Así que la probabilidad realista para mí es de un 0%, ¿vale? Y es que en todas estas posibilidades o probabilidades más bien dicho, lo más importante que debemos entender es que
Bueno, antes de decirlo, contarte muy rápidamente que si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Te avisaré por email cuando publique de mis análisis porque es el único sitio, la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como este. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulo personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues lo comparto en la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde lo estudiamos a fondo, cada uno de ellos. Siendo miembros encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. También tienes el enlace en la descripción. Entonces, lo que os decía que era tan importante es que la regla del 20% en el borrador de la Clarity Act no mide la oferta, sino que mide el control. Lo voy a repetir, ¿vale? Porque es lo más importante de todo el episodio y necesito que os entre hasta en los huesos. La ley se preocupa por el control, no por la oferta circulante. ¿Y por qué importa esta distinción? Pues porque cambia radicalmente la estrategia que tiene sentido para Ripple, lo que significa que cambia radicalmente lo que vamos a vivir como inversores, como macroespeculadores en XRP los próximos meses. Si la ley midiera oferta, Ripple estaría obligada a vender o quemar XRP. No habría más opción, básicamente. Sí o sí, habría que reducir tokens en circulación. Pero como la ley mide control, Ripple puede cumplir la ley sin tocar ni un solo token de oferta. ¿Cómo? Pues transfiriéndolo, de escrow a una entidad neutral. Si Ripple ya no controla el escrow, esta bolsa, esta cesta, donde va dando por goteos de XRP y liberándolos, esos tokens dejan de contar para el cómputo del 20%. O sea, la oferta total sigue siendo la misma, la oferta circulante sigue siendo la misma, la oferta disponible para el mercado sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el nombre. Es, digamos, a nombre de quién están los tokens y bajo qué estructura jurídica. Imaginadlo de la siguiente forma. Una familia con un patrimonio enorme crea una fundación familiar en Panamá mismo para gestionar la herencia. Entonces la familia ya no es dueña jurídica directa de los bienes, sino que su fundación lo es. Entonces la familia puede seguir siendo beneficiaria económica, puede recibir parte de los rendimientos, puede tener voz en algunas decisiones a través del consejo, pero el control jurídico ya no está en sus manos. Entonces, para Hacienda, para los reguladores y para la ley en general, la familia ya no controla ese patrimonio. Y esa diferencia, aunque parezca solo un papel firmado, y lo es en el fondo, lo cambia absolutamente todo a ojos de cualquier organismo regulador. Pues eso es exactamente lo que va a hacer Ripple con su escrow. Y eso, queridos macroespeculadores, es la diferencia entre una ley que destrozaría a XRP y una ley que la fortalece estructuralmente. Es matemático. ¿Y qué significa exactamente control cuando lo dice un regulador americano? Que controlen 20% de tokens. Pues control significa la capacidad de operar unilateralmente sobre los tokens, es decir, la capacidad de decidir, sin contar con nadie más, qué se hace con esos tokens, cuándo se liberan, cuándo se mueven, cuándo se queman, cuándo se prestan. Y el control puede reducirse de varias formas distintas, y todas válidas a ojos de la ley. Por ejemplo, transferir el escrow a una fundación neutral, estilo Ethereum Foundation, ¿no? Ripple ya no controla, aunque siga siendo el promotor original de la red, si lo hacen así a través de un estilo de Ethereum Foundation o algo tipo Ripple Foundation, ¿no? Pues claro, en este caso es la fundación que lo gestiona, es la fundación que lo decide. También otra opción, mover las llaves criptográficas a una multifirma con varias partes independientes, es decir, ya no basta con que Ripple firme una operación, sino que en esta parte, en esta opción, hace falta que firmen varios actores que no son Ripple. O sea, multifirma significa exactamente esto, ¿no? Que una sola operación se ejecuta si X persona o X institución de X firmantes lo aprueban. Y estos firmantes no pertenecen, lógicamente, a la misma entidad, ¿no? Como una caja fuerte con varias cerraduras y las llaves están repartidas entre personas distintas. Me recuerda bastante a ese episodio de Los Simpson, que algunos forman parte eran marines o algo así, ¿no? Y todos van muriendo, eran viejos y creo que quedaba solo el abuelo Simpson y entonces queda otro vivo y no sé qué y entonces ponen ahí unas llaves y no sé cuántos, ¿no? Pues es eso, es exactamente, eso es una multifirma. Entonces, la otra opción que tendría Ripple es crear una estructura de trust legal con separación jurídica real entre Ripple y los tokens. O sea, un trust, para que no lo sepas, como una figura legal, ¿vale? Donde una persona o una entidad pues transfiere un activo a un tercero. Entonces, este tercero lo llamamos el trustee,
que pues, lo administra en nombre y en beneficio de otro, ¿no? Entonces, Ripple dejaría de ser dueña jurídicamente y pasa a ser beneficiaria. Es como una separación legal limpia. También utilizar un modelo de gobernanza tipo una DAO. Una DAO es Decentralized... Hostia, acabo de salirme con el acento español. Tan bien que lo hago a veces simplemente poniendo el acento americano a tope, pero vamos a intentarlo de nuevo. Una DAO... Muchos sabéis lo que es, pero simplemente lo voy a definir o voy a decir qué es cada letra. Para los que no lo saben, es básicamente Decentralized, ahora sí, Decentralized Autonomous Organization, ¿vale? Una organización autónoma, descentralizada, donde las decisiones se toman por votación de los participantes y se ejecutan automáticamente vía contratos inteligentes. Otra forma es bloquear los tokens en un mecanismo, digamos, programático que Ripple no pueda operar unilateralmente, ¿vale? Todas estas vías reducen el control de Ripple sin tocar el suministro total. Y volvemos a repetir una vez más, porque es importante, que la regla del 20% es control, ¿de acuerdo? Control. Si Ripple, aunque sea dejando un pseudo control, ya cubre todo esto, pues ya está hecho, ¿no? Por eso la quema no es necesaria, no es necesario que quemen XRP, por eso la venta no es necesaria, por esto el destrozo del precio no va a pasar. Entonces con esto ya podemos aterrizar, digamos, las 3 rutas reales que tiene Ripple, no las 5 anteriores que hemos listado, como que he escuchado y leído en distintos foros de que se va a hacer, sino de las 5 que hemos enumerado, para mostrar el espectro entero creo que hay 3, ¿de acuerdo? Las 3 con probabilidad seria, digamos. Entonces son las 3 que podrían acabar materializándose. La ruta, el camino número 1 sería quemar y distribuir, más que distribuir, vamos a decir destruir, ¿vale? ¿Qué pasaría con la oferta? Pues que la oferta circulante baja, y eso en teoría es bueno. Entonces la oferta efectiva, los 12 o 5.000 millones de tokens que de verdad están disponibles para los que estamos en el mercado, se reduciría aún más, lo cual es positivo, ¿vale? El impacto en el precio sería súper alcista. Suena en papel bastante bien, ¿no? Pero, ¿por qué no va a pasar? Pues porque Ripple necesita el escrow como herramienta estratégica. Lo necesita ese escrow, ese fondo, esa bolsa que se va liberando XRP a contagotas programáticamente, lo necesita, como digo, estratégicamente, ¿no? Para demostración de seriedad ante los reguladores y socios institucionales. Entonces, lo necesita para ir liberando suministro de forma controlada según va creciendo la demanda. Si Ripple quema el escrow, Ripple se queda sin uno de sus instrumentos clave de gestión de oferta y eso, paradójicamente, desestabilizaría el propio Ripple, ¿vale? Una empresa no destruye sus propias palancas de gestión, sus propios leverage, ¿vale? Así que, para mí esto es una ruta descartada. Pero hay otra ruta, que es la ruta número 2, que es transferir el control a una fundación neutral. ¿Qué pasaría con la oferta? Lo que nos importa a nosotros. Pues que la oferta circulante se mantiene neutral, no cambia. La oferta efectiva, que no son los 100.000 millones que existen, sino la efectiva, que es lo que se utiliza únicamente y exclusivamente para calcular un precio futuro de XRP, se mantiene en los 12.000 a 15.000 millones de tokens que va, bueno, al fin y al cabo es más o menos lo que ya tenemos hoy. Entonces el impacto para el precio es neutral en el corto plazo. ¿Por qué sí va a pasar seguramente? Pues porque cumple con la ley, porque protege el precio, porque preserva el modelo de negocio entero de Ripple, porque evita el conflicto regulatorio con la SEC, Securities and Exchange Commission, ya sabéis, el regulador americano de valores tipo la CNMV en España, porque refuerza la arquitectura de descentralización a largo plazo. Así que es la ruta más limpia, más segura, más estratégica, y cuando los canales de liquidez institucional empiecen a abrirse de verdad, esta oferta se va a empezar a comprimir por demanda real, no por destrucción artificial. También hay la tercera ruta, el tercer camino, que es la distribución institucional acelerada. ¿Qué pasaría así con la oferta? Pues que la oferta circulante sube, y eso ya es mala señal. La oferta efectiva aumenta, aún es peor señal. El impacto en el precio es bajista, y encima Ripple pierde credibilidad ante el mercado retail. ¿Por qué no va a pasar? Pues porque va contra el interés directo de Ripple. Y es que ningún equipo directivo racional acelera deliberadamente una distribución que sabe que va a tirar el precio de su propio activo, que va a inflar la oferta efectiva y que va a diluir la escasez que tanto le ha costado mantener durante años. Punto. Es decir, la ruta 1 y la ruta 3, esta, se pueden tachar. La ruta 2 es, yo creo, la base, la tesis sobre la que tenemos que construir nuestra arquitectura de cartera. Por eso creo que debemos quedarnos con que si Ripple solamente reduce el control y no la oferta, entonces la oferta total se mantiene igual, la oferta circulante se mantiene igual, la oferta disponible para el mercado se mantiene igual, la oferta efectiva sigue en los igual, a los 12.000, 15.000 millones de XRP. ¿Y qué significaría esto? Pues que nuestra estimación de oferta efectiva
esa que de verdad usamos para macroespecular sobre el potencial de revalorización de XRP y el resto de tokens de infraestructura, no se mueve un milímetro. O sea, no se mueve. Esa es la base que tenemos que asumir para nuestra planificación. Esa es la cifra realista, esa es la cifra estable. Y ahora atentos al siguiente matiz, porque esto le da peso a todo lo anterior. La oferta efectiva no se va a comprimir artificialmente por la Clarity Act, pero tampoco se va a expandir, ¿vale? Lo que va a hacer la Clarity Act es activar el flujo de demanda institucional que va a ir comiéndose esos 12.000 a 15.000 millones desde dentro, sin necesidad de quemar nada, sin necesidad de vender nada, ¿vale? Sin necesidad de tocar el suministro total. Y cuando ese flujo de demanda institucional empiece a circular por la red, el valor que fluye por la red y que hace subir el precio, y por lo tanto, el precio de XRP se va a disparar, es matemático. Entonces, cuando juntamos todas las piezas, la conclusión nos sale sola. La regla del 20% de la Clarity Act mide control, no oferta. Ripple va a transferir el escrow a una entidad neutral seguramente, no va a quemar, no va a vender, ¿vale? Entonces la oferta efectiva se mantiene estable, 12.000, 15.000 millones de tokens, la descentralización se incrementa, no se reduce, la red se vuelve más amigable para las instituciones y la trayectoria regulatoria, si nuestra arquitectura se basa en estabilidad a largo plazo, es alcista. Entonces, no estamos ante una ley que destruya XRP, no estamos ante una ley que obligue a quemar oferta, no estamos ante una ley que vaya a inundar el mercado con tokens. Estamos ante una ley que valida la arquitectura de Ripple, ¿vale? La arquitectura que Ripple lleva años construyendo en silencio, mientras algunos gritaban que el final estaba a la vuelta de la esquina. Cuando entendemos esto, ya no hay marcha atrás, ¿vale? Ya no miramos los titulares catastrofistas igual, ya no miramos el escrow de Ripple igual, ya no miramos la regla del 20% igual. Así que el primer escalón ya está colocado, las autopistas neutrales ya están construidas, y lo que viene es lo que ya estaba escrito desde hace mucho tiempo. Porque mirad, no considero estas macroespeculaciones predicciones, sino mi diagnóstico. El diagnóstico de un sistema monetario terminal, con los días contados. Y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulo yo personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena aparte de XRP? Pues lo comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores de ciclos, donde lo estudiamos a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo a tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete a la Alianza con el enlace que tienes en la descripción. Nos vemos dentro y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.